Hola, mi querido aspirante a crononauta. Hoy estamos en el día 136 de tu cronomeditación. Es el Yux E6. Vamos a pedirle a Guilla que nos recite el mandato. Así después avanzamos un poquito en explicarte un poquito sobre el mandato y algunas otras cosas que estén relacionadas con este Yux. E6. Yo soy audiovisual. Con la ciencia de la vida, organizo con el fin de cuestionar equilibrando la intrepidez. Sello la salida de la inteligencia con el tono rítmico de la igualdad. Me guía, mi poder duplicado. Sello la salida de la inteligencia. Bueno, eso es lo que se termina produciendo el día de hoy, casi constantemente. Esta unidad de tiempo va a estar sellando el día, va a estar sellando la salida de la inteligencia. ¿Quién sella la salida de la inteligencia? ¿El día, la unidad de tiempo, algo que está en funcionamiento durante el día, uno mismo, los otros? Básicamente la conciencia colectiva, lo que llamamos Dios, va a estar operando desde uno mismo hacia afuera y desde afuera en todas las cosas que tenemos proyectadas alrededor nuestro. Todo aquello que nazca va a nacer con el yux del día de hoy y se va a mantener en vida con ese yux. De la misma manera que vos, tus amigos y toda la gente que conoces y todo lo que tenés alrededor tuyo tuvo una fecha de origen, una fecha de nacimiento, y esa es la fecha que indica cuál es el yux destino de esa cosa o de esa persona. Entonces, E6 nos está diciendo que está sellando la salida de la inteligencia. Eso significa que en el día de hoy la célula de la salida se completa, porque la letra E es amarilla, es de la maduración de la célula de tiempo de la cual es partícipe. Entonces, esta célula comenzó con la letra M y finaliza con la letra E. Y de tal manera, mañana comenzamos la matriz. Exactamente de la columna mística, que ahí la podemos ver, estamos justo en el medio, finalizando la columna mística, la columna número 7, mañana empezamos en unos días más, 4 días más vamos a empezar la columna número 8, y ya vamos a estar completamente dentro de la segunda mitad de tu cronomeditación. En este momento estamos transitando exactamente la mitad, ¿ok? Como si fuese la bisagra de, de una puerta doble. Se gira para un lado, se gira para el otro, y cuando está bien abierta, estas se tocan entre sí y los yux que tenés de un lado con los del otro se integran entre sí al estar abierto el telar de la existencia. ¿Cuándo sucede eso? Sucede como cíclicamente, está todo el tiempo, se abre, se cierra, se abre, se cierra, se abre, se cierra. Pero para nuestro estado de conciencia, siendo humanos de la Tierra, está permanentemente cerrada. Es como un portal del tiempo. Para poder atravesar el portal del tiempo, del telar de la existencia, es necesario que esas bisagras hagan esto, que se unan las dos partes del telar de la existencia. Al producirse eso, se produce el yuxero, que es el que te permite poder enlazar con otros yux destino, o sea, cambiar de ser, dejar de ser quien vos sos y pasás a ser otro. Tanto es así que te diría que el evento de la muerte, como el evento de la iluminación cronocrática, se asemejan en ese sentido, porque es cuando se produce el portal. El portal del telar de la existencia también lo podríamos definir como el portal de la existencia. Es el portal que te lleva a otra existencia. ¿Cómo te lleva? ¿Vas a viajar a través de un rayo de energía por el cosmos? ¿Vas a atravesar un agujero de gusano y vas a aparecer en otro mundo? No, 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 nada de eso. Esto es tiempo. El portal sucede en un instante de la
cubicación de la chispa vital, factorizando la energía de sí misma para igualarse a las partículas atómicas del cuerpo raíz. Cuando sucede eso, al pasar de ser una partícula a ser la otra, en ese pequeño instante que es casi la menor cantidad de tiempo que podríamos llegar a tener conciencia de existencia, ni siquiera nosotros como ser humano, sino nosotros como la chispa vital. Bueno, se produce el cero. El cero es exactamente el yug cero, es el cambio de forma. Es lo que le permite a la chispa poder ser esta partícula y después ser esta otra. Lo hace tan rápidamente que cuando cambia de forma se produce un yug cero. Y el yug cero es un yug sin vida. No hay vida en esa unidad de tiempo. No hay existencia, por lo tanto no está definido dentro del telar de la existencia. No es ni el 1, ni el 55, ni el 81, ni el 260. No es ni el principio ni el fin. Es el cero absoluto. Es el que está entre medio de todos ellos. Por eso me gusta poder explicártelo con la chispa vital. Ya entendiste bien que la chispa vital es la que crea el cuerpo raíz, y en el cuerpo raíz están almacenados los datos de toda la creación, los datos de tu existencia, de mi existencia y de todas las cosas, porque todas las cosas somos datos. Entonces, en el cuerpo raíz, el alma madre, el almacén de esta creación, la chispa vital crea ese cuerpo, cambiando su forma, y entre medio de cada cambio de forma sucede un yug cero, un instante de no vida. En la antigua India a ese estado le llamaban el nirvana. Lograr el nirvana para un meditador era lograr el estado de no existencia, donde yo no existo, no existe el yo, no existe el cuerpo, no existen las sensaciones físicas, no existe nada. Es la nulidad absoluta de existencia. Pero sin embargo sigue siendo tiempo. De por sí, la chispa vital, el 0 y 1, que está leyendo para poder codificar una lectura de ceros y unos y de esa manera en toda su factorización de energía dentro del cuerpo, raíz para leer la base de datos cósmica, en base a esta lectura de ceros y unos, el 0 y el 1 es una medición muy rápida, instantánea, que hace la chispa al ser esta partícula, después ser esta otra, y después ser esta otra, del yug cero, de ese instante de no existencia. A veces dura más, a veces dura menos. Cuando es más es 1, cuando es menos es 0. Entonces así va creando una lectura, haciendo que el yug cero a veces dure más, a veces dure menos. Entonces si dura más es un 1, si dura menos es un 0, y de esa manera va leyendo 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, y según cómo va leyendo la continuidad de esta lectura, se produce el código binario de la lectura básica del cuerpo raíz, leyendo la base de datos de la creación. De la misma manera, el día en que muera el cuerpo raíz de esta encarnación de ser humano y de tener encarnado dentro de sí mismo un mundo, el planeta Tierra, la creación cósmica, donde todos habitamos, donde todos creemos ser uno más de él mismo, o sea, un semejante de su forma, un ser humano del planeta Tierra como es él. Cuando este cuerpo raíz muera, se produce un yug cero, pero no así de casi nada de tiempo, del tiempo de 0 y 1 que está leyendo la base de datos, que es casi nada, está de tiempo. Es la separación entre un cambio de forma de la partícula subatómica, digo, de la chispa vital, de ser una partícula a ser otra. Cuando sucede ese 0 o ese 1, al momento de su muerte sucede uno de esos instantes, pero en vez de durar nada de tiempo, dura un montonazo de tiempo. Puede llegar a durar 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, un día, días enteros, meses, años, inclusive una era de la creación entera de
de toda una creación cósmica. O sea, puede durar hasta que finalice este universo. De por sí, nuestra teoría es que va a ser así, que al momento en que muere el cuerpo raíz, queda apagado, o sea, queda en Yug cero, sin vida, tanto tiempo, como para que cuando se vuelva a suceder el próximo chispazo, cuando adquiere ser energía nuevamente, el tiempo, resulta ser que no va a haber cuerpo físico en el cual tener que ser partícula subatómica. Ni siquiera va a haber idea de partícula subatómica, porque toda la base de datos se eliminó. Dejó de existir el universo, dejó de existir esta creación. Por lo tanto, a ese punto del tiempo, la chispa vital se va a encontrar con la situación que va a tener que empezar a crear una nueva memoria cósmica para poder generar una nueva creación. Y en esa nueva creación poder desarrollarse a sí misma como un cuerpo físico dentro de esa creación para poder ser un tiempo creyendo ser energía viva, o sea, poder lograr ser la conciencia y el ser físico de su próximo cuerpo raíz. ¿Quién me lo está diciendo todo esto? La inteligencia. La inteligencia es algo que habla dentro tuyo, que hace que vos hables y que hace que vos te expreses y te comuniques. La inteligencia es consecuencia de todos los sellos de tiempo anteriores. Si vos analizas desde el sello 1 al sello 16 que estamos hoy, vas a ver el perfecto orden del ordenamiento de los datos. De ser un simple ser que apenas es consciente de que acaba de nacer, que es en el Yux número 1, o en cualquiera con el sello U1, el sello A, al 16, en donde esa conciencia de ser se transforma en la intrepidez del ser, gracias a que su poder es la inteligencia, y desarrolla la inteligencia a través de un cuestionamiento profundo e interno que se hace a sí misma la inteligencia, el ser, para poder obtener ese poder tan preciado que es la inteligencia. Con el tono rítmico de la igualdad. Bueno, estamos en un día de tono 6. Los tonos 6, acordate que es de la vida. Tono 2, tono 6, tono 10. Son los 3 tonos dentro de la onda encantada que hacen que esos yugs sean de la vida. Por eso comienza con la ciencia de la vida. ¿Por qué con la ciencia? Porque la ciencia es la facultad que está íntimamente relacionada con la vida. La ciencia es de la vida, de la misma manera que el arte es de los sentidos y la espiritualidad es de la mente. Son temáticas de la evolución de la humanidad que ha habido desde el inicio de esta creación hasta ahora, que se le confiere a distintas partes del tiempo para que durante ese tiempo esas temáticas se conviertan en las temáticas facultativas del desarrollo de esos tiempos. En el tiempo de la vida se establece la vida y es gracias a la ciencia de la vida. ¿Cuál es la ciencia de la vida? No es solo una, son muchas. Son todas las que están relacionadas con cómo la chispa vital va a configurar el cuerpo donde va a creer que es existencia. Y al hacer a ese cuerpo de tal manera, va a crear a todo el mundo de tal manera. Porque no solamente sus semejantes son los seres humanos, sus semejantes es todo lo que está creado de la misma manera como la chispa vital crea el cuerpo raíz. Por lo tanto, la creación del mundo está creada exactamente de la misma manera. Y esa manera es
biogenéticamente. Entonces la ciencia madre de la vida es biogenética en esta creación que estamos creando. Quizás en otra creación no sería biogenética, quizás sería siliconada, o quizás sería de otra manera, en que se pudiese establecer unión de partículas para crear una forma física completa. La configuración de la forma física completa del cuerpo raíz es biogenética. Entonces, la ciencia biogenética es la ciencia fundamental que hace que todas las otras ciencias se desarrollen en base a la configuración biogenética del cuerpo raíz. ¿Cuáles son todas las otras ciencias? Todas. Absolutamente todas son ciencias que están relacionadas con la ciencia biogenética de la configuración del cuerpo raíz, por lo tanto es la ciencia de la vida. La ciencia es de la vida. Está claro, entonces, en un día de la vida es un día donde podés poner tu mente sin ningún tipo de miedo en analizar el día desde el aspecto científico, ya que la vida es científica, así como los sentidos son artísticos y la mente es espiritual. ¿Ok? Sigamos avanzando un poquito. Me guía mi poder duplicado. Bueno, eso te lo había comentado. Los tonos de la vida, que son 2, 6 y 10, se guían a sí mismos. ¿Y cómo va a suceder el sellado del día de hoy? Organizo con el fin de cuestionar, equilibrando la intrepidez. Ahora, si te estoy diciendo que con la ciencia de la vida yo organizo con el fin de cuestionar, entonces eso hace que todo el cuestionamiento que voy a hacer el día de hoy está relacionado con el tono y con la temática fundamental del tono. Para el tono 6, la temática fundamental es la ciencia de la vida, porque es de la vida la célula de tiempo. Por lo tanto, organizo con el fin de cuestionar. Si me está diciendo que es con la ciencia de la vida, voy a tener que cuestionar desde la ciencia de la vida. ¿Y cómo lo hago? Equilibrando la intrepidez. Entonces lo que tengo que equilibrar dentro de mi intrepidez es que muy rápidamente la inteligencia no solamente me está dando información de la ciencia de la vida, también me está dando la información del arte de los sentidos y de la espiritualidad de la mente de este preciso instante. Y así durante todo el día, muy rápidamente. La inteligencia va más rápido que la velocidad de la luz. Entonces, brum, 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 tanta información que uno está procesando, ¿verdad? Dentro de uno mismo, para que esos datos puedan salir de uno mismo y convertirse en la vida que hay alrededor de uno mismo. El día de hoy, el versito que dice con la ciencia de la vida me está explicando que si voy a cuestionar y que todo lo que vaya a hacer hoy para cuestionar con el fin de cuestionar es con la ciencia de la vida, sobre todo el yo organizo. Entonces todo lo que voy a organizar va a ser conciencia de la vida. Esa es la magia de esa parte del mandato, donde se define cuál es la temática de la célula que estamos experimentando con este Yux. ¿Ok? ¿Qué otra cosa te puedo contar? Lo de los mayas, la verdad me aburre, porque te podría explicar que sí, que E6 tiene un nombre específico en la cultura maya, pero realmente ya ahora que estamos en la segunda mitad de tu cronomeditación, todo lo de los mayas fue de la era anterior, ya quedó muy viejo, eso sirvió para poder cultivar a la creación, pero no sirve para esta etapa. En esta etapa es necesario que tu mente se agilice, que conviertas todo a letras y números. Y al convertir el todo significa pasar el telar de la existencia por el sedazo de las letras y los números,
del conocimiento cronocrático. Que te aprendas los 260 yux numéricamente en su orden 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 260, pero también las nomenclaturas A1, H2, K3, etcétera, hasta Z13. Y después es necesario además que sepas cuáles son los atributos de la letra A, de la letra H, de la letra K y de la letra Z, y de todas las demás. Que sepas cuál es el sello de cada letra. Que sepas cuáles son los atributos del tono, que sepas cuáles son los atributos de los sellos, que sepas cómo se combinan entre sí, cómo se forma el mandato. Y después, cómo suceden los distintos ciclos de tiempo dentro del telar de la existencia, cómo suceden, a ver, mira, ahí lo podemos apreciar, cómo sucede cada una vez ahí. Bueno, ahí en esa partecita de abajo del telar de la existencia podés ir viendo los distintos ciclos, cómo se relacionan entre sí. Y todo eso es muy importante porque es lo que va a permitir que tu inteligencia funcione tal como realmente funciona en tu subconsciente, de forma cíclica, eterna y permanente, para poder sostener tu existencia. Así que bueno, el día de mañana continuamos. Empezamos la matriz y los últimos 4 días de la columna mística. Acordate de la bisagra. Chau, chau. Hasta mañana.